Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos días. Pongan cámara, jóvenes. ¿Qué hay, Gonzalo? Elena, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Y el profe? Se me perdió. ¿Se fue? Ah, está bueno. La música esa, ¿quién tiene la música?
Sí, Cato. Anda limpiando a mi mamá, tiene la música todo el ruidajo tan temprano. Con la radio. Lo que pasa cuando una mamá se pone a limpiar. No, mames. ¿Ya me ven otra vez? ¿Ya me ven de nuevo, jóvenes? Lo escucho, pero no lo veo. No, No se ve la profe. imagen. Bueno, a mí no me aparece la cámara. No aparece mi cámara. No, profe. Bueno. Se cerró la sesión esta, que cae como la otra vez. Ya aparece. Bueno, cierren esta sesión. Ya Les voy se ve, a... profe. ¿Ya se ve? ¿Tú no? Sí, ya se ve. Ya se ve, todos lo están viendo en mi imagen. Sí. Bueno, pues ya nos vemos todos. ¿Todos están viendo el pizarrón atrás? Sí. Sí. Bueno, entonces ya estamos conectados todos otra vez. La clase pasada estuvimos viendo lo que son medidas de dispersión y la importancia de las medidas de dispersión. Les puse un ejemplo en donde diferentes calificaciones les daban el mismo promedio. Entonces les dije cuál era la importancia de las medidas de dispersión. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Sacaron la desviación estándar del grupo y la varianza. Entonces, el grupo tiene 45 alumnos. Como es una población es N mayúscula, que son 45 promedios. ¿Cuánto les dio la desviación estándar, la media aritmética? Con decimales, ¿cuánto les da la media aritmética? Jóvenes, ¿cuánto da la media aritmética? 89.53. 89.55 puntos. ¿Y la desviación estándar cuánto les dio? 5.13. 5.13 puntos. Y el rango era de 75 puntos a 97 puntos, es decir, 22 puntos de rango. Entonces, ahí tenemos dos medidas de dispersión, la desviación estándar y el rango, que nos dan características diferentes. Una nos dice que entre el promedio mínimo y el promedio máximo hay 22 puntos de diferencia, y la otra nos dice cuál es la dispersión promedio con respecto a la media. Pues una nos dice cuál es el rango entre el mínimo y el máximo. Acuérdense que la dispersión necesita un punto de referencia. En este caso el punto de referencia es el mínimo y dice que la distancia entre el mínimo y el máximo son 22 puntos. Quiere decir que tenemos las calificaciones, los promedios tienen un rango de 22 puntos. Entre el alumno que menos sabe y el alumno que más sabe del grupo hay 22 puntos de diferencia. Son 45 alumnos con una media de 89.55.
Ese 5.13, ¿qué me representa? Lo hicieron en Excel. ¿Qué me representa ese 5.13? Sí, lo hicimos en Excel. Ok, gracias. Entonces, ¿qué representa el 5.13? Es la desviación estándar. Sí, es la desviación estándar, pero ¿qué me representa? ¿Qué significa ese 5.13? Acuérdense que les dije que me interesa la interpretación de los valores y los resultados. No que me digan es la desviación estándar o es la sumatoria o es la diferencia al cuadrado o es la raíz cuadrada. No, quiero saber qué me está representando ese 5.13 en los promedios. Sería el promedio de las dispersiones con respecto a la media aritmética. Sería el promedio de las dispersiones con respecto a la media aritmética. En este caso, ¿qué sería? ¿De qué estamos hablando? No es lo mismo en calificaciones que en ingresos. Entonces, en este caso sería el promedio de las diferencias de qué? Calificaciones. Sería el promedio de las diferencias de los promedios del grupo con respecto a su media aritmética. Eso sería el promedio de las diferencias de los promedios del grupo con respecto a su media aritmética. Así se oiga redundante porque es el promedio de los promedios. Es el promedio de las diferencias de los promedios del grupo con respecto a su media aritmética. Es el promedio de la diferencia de los promedios con respecto a su media aritmética. Eso sería hablando en términos de promedios. Entonces, acuérdense que la desviación estándar me está representando cómo están variando los promedios con respecto a su media. Recuerden que para sacar la desviación estándar tuvimos que sacar la diferencia de cada uno de los 45 promedios con respecto a la media aritmética. Es decir, a qué distancia estaba cada promedio de la media aritmética. Y como cada promedio me da una diferencia diferente, entonces tuve que sacar el promedio de esos promedios, así como sacan el promedio de las calificaciones. Si ustedes tienen 6 calificaciones diferentes, sacan el promedio de las 6 y me dan su promedio y me dan una sola calificación de todas esas que tienen ahí. Entonces, en este caso yo tengo 45 calificaciones. Al promediar las 45 calificaciones saco un promedio que es la media aritmética, 89.55. Y ya que saqué la media aritmética, ahora saco la diferencia entre la media aritmética y cada uno de los promedios. Y eso me da en promedio 5.13 puntos. Quiere decir que en promedio los alumnos están a 5.13 puntos de la media aritmética. Entonces, la desviación estándar me representa el promedio de la diferencia de los promedios con respecto a su media aritmética.
La desviación estándar es importante porque les dije. ¿Por qué es importante la media aritmética? Porque no es suficiente que el promedio les dé 80. Yo les dije, el promedio te va a dar 80 si tienes un 60 y una calificación a 40 puntos, que es un 100. Te va a dar 80 si tienes un 70 y un 90. Te va a dar un 80 si tienes un 75 y un 85. Te va a dar 90 si tienes un 71, un 79 y un 81. Y te va a dar 80 si tienes dos 80s. En todos estos casos, la media te va a dar 80. En todos esos casos te va a dar la media 80. Entonces, no es suficiente tener la media como información de una medida descriptiva. Necesito más información, porque no es lo mismo el 80 con un 60 y un 100, que hay 40 puntos de diferencia, al 80 con un 70-90, que hay 20 puntos de diferencia, o al 80 al 75-85, que hay 10 puntos de diferencia, o el 80 con un 79-81, que hay 2 puntos de diferencia, o el 80 con 2-80, que no hay ninguna diferencia. Pues no es lo mismo ese 80 en cada uno de esos ejemplos. Esto es importante sobre todo cuando manejan procesos de control de calidad, que manejan piezas defectuosas. Si manejan piezas defectuosas y la media les dice que hay 10 piezas defectuosas en promedio, ahora hay que ver la diferencia. Si ese 10 sale con 0.20, con 0.50, con 0.100 o con 10.50, o cómo sale ese 20 de diferencia, de promedio. Entonces la media aritmética no es suficiente para describir una variable. Necesito saber qué tan dispersa está la información. Y la desviación estándar me dice en promedio qué tan dispersa está la información con respecto a su media aritmética. Quiero ser incisivo en que es con respecto a su media aritmética, porque el rango, que es otra medida de dispersión, maneja la diferencia con respecto a el mínimo. La diferencia entre el mínimo y el máximo. Y la desviación estándar maneja la diferencia con respecto a su media aritmética y maneja el promedio de las diferencias. Todo lo que hicimos de elevar al cuadrado y sacar la varianza y sacar raíz cuadrada fue un procedimiento, pero realmente lo que yo quería es el promedio de las diferencias con respecto a la media. Entonces, la desviación estándar lo que me representa es el promedio de las diferencias con respecto a la media aritmética. Y ahí está el ejemplo de por qué es importante conocer la desviación estándar. Porque no es lo mismo un alumno de 60-100 que un alumno de 80-80. No es lo mismo que tus ventas varíen de 60-100 y el promedio sea 80, a que tus ventas sean constantes de 80 diarios. Si son miles, son 80,000 pesos diarios de ingresos. Si son mensuales, son 80,000 pesos mensuales de ingresos. Entonces, no es lo mismo que tus ventas sean 60,000 y 100,000 a que tus ventas sean 80,000 mensuales constantes. El 80,000 mensuales constantes te permite hacer una planeación diferente que un 60-100. ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, pasemos a la siguiente medida de dispersión, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se da en porcentaje. El coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media aritmética.
Así se obtiene el coeficiente de variación. Y es un coeficiente de dispersión relativa. El coeficiente de variación se obtiene dividiendo la desviación estándar entre la media aritmética y multiplicando por 100, porque es un porcentaje. Profe, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué duda tienen? Yo me quedé con dudas con la desviación estándar. ¿Te quedaste con qué? No entiendo. Con una duda sobre la desviación estándar. A ver, dime qué duda tienes. Es que usando la fórmula de Excel me da una, pero ahí en el pizarrón hay otra. Se supone que la que sacaron en el pizarrón la hicieron con Excel, dijeron tus compañeros, que tiene que dar la misma. ¿Cuál te dio a ti? 3.94. Usando la fórmula directa, pues. A ver, usando la fórmula directa te da 3.94 y usando Excel te da 5.15. Usando Excel así me da 5.4. ¿Cuánto te da usando Excel? Usando Excel así paso por paso como nos enseñó usted, a mí me da 5.4. A mí. Y sin usar Excel, ¿cuánto te da? ¿A mano? ¿Cuánto te da sin usar Excel? A ver. Ya lo tienes, se supone que tienes la duda porque tienes los dos resultados. ¿Cuáles te da? Pues le digo que 3.94 y 5.4. Mira, si usando Excel te da 5.4 y sin usar Excel 3.94, quiere decir que la que está sin Excel está mal hecha, que Excel no se equivoca. Ok. ¿Cómo hiciste el procedimiento? ¿Te lo hiciste como te dije la clase pasada? Sí. Es primero sacar la diferencia con el promedio, que me da -9, -9, 4, 1, 1, y pues todas las diferencias. Esto elevarlo al cuadrado, suma los cuadrados,
sacarle raíz a la suma de los cuadrados y luego dividirlo entre 45, ¿o me equivoqué? Primero divides entre 45 y luego le sacas la raíz. Ok. O sea, primero sacas la suma de las diferencias al cuadrado. Esa suma la divides entre 45, te va a dar un resultado y a ese resultado le sacas la raíz cuadrada. Ok, haciéndolo así me da 7.5. De todos modos te da diferente. Sí. Y si lo haces con Excel te da 5.4. No, si yo uso la fórmula directa de Excel, me da 3.94. Ah, no te da 5.13. A ver, señores. No, 5.3 Dice me él daba que si usa la dándolo fórmula a directa mano. de Excel. ¿Mande? 5.4 me daba a mano. 5.4 te da manual. Y con la fórmula de Excel te da 3.97, dices. Ajá, si quiere le comparto pantalla para que me saque esta duda. A ver, échala. Voy. Me ocupo abrir la sesión en la computadora. Voy a ver un minuto. A ver, señores, yo les dije que eran 40 personas trabajando. Me está dando 5.13 y ahí Brandon me está diciendo que no, que le da diferente el valor. Y los otros 41 están dando por hecho que sí es 5.13. Tienen que trabajar todos, muchachos, no nomás copiar resultados, si no, no están entendiendo nada. Es que también yo la vez que lo hice me daba 3 puntos y algo. Y usted me mandó la fórmula que era correcta y ya se la puse y me dio 5.13. Ah, no estoy diciendo que esté mal, Aileen. Lo único que estoy diciendo es que a otra persona le da diferente. Entonces alguien tiene que estar mal. No estoy diciendo que el 5.3 esté mal. Pero no Estoy sé preguntando si a los 42 les... tal vez Brandon le puso la otra fórmula. Tal vez Brandon tiene diferentes datos, coincido contigo. Puede ser que tenga diferentes datos. Por eso pregunto a los demás si les dio 5.13 a todos. A mí sí me dio 5.3. A mí también, profe. Brandon, entonces hay que revisar los datos que tienes. Que Aileen te pase los datos con los que sacó 5.13 y compáralos con los que tú tienes, Brandon. Ok, me parece. Si quieres, Aileen, manda al grupo los datos que tienes. Ya tiene la hoja de Excel. Nomás copian los datos y mándalos al grupo para que los cotejen todos los demás y vean si tienen los mismos datos. Por favor. Acuérdense que les dije que el primer paso del método estadístico era recopilar información, el segundo depurarla. Ya estamos en el cuarto paso del método estadístico. En el cuarto paso del método estadístico, que es el análisis descriptivo, se supone que los 41 tenemos las mismas calificaciones, los mismos 45 datos, porque ya pasamos la depuración de información. No podemos estar ahorita manejando análisis estadístico cuando cada quien tiene datos diferentes o cuando hay varias personas con datos diferentes. Se supone que esa parte ya la pasamos. Ya pasamos la depuración de la información y ya definimos cuáles eran los 45 datos. Entonces yo doy por hecho que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con los mismos 45 datos todos los alumnos. Pero aquí parece que alguien tiene datos diferentes. Cotéjenlo, por favor. Aileen y varios de ustedes dicen que les da el 5.13
con los datos que tienen, con los 45 datos originales. Porque si te sale diferente, pasa lo de Brandon, no sabes si los datos están mal o el resultado está mal o el procedimiento está mal o la fórmula está mal o la aplicación está mal. Y ahí sí nos metemos en problemas con los 40 alumnos si a cada uno les daba valores distintos. Revisa los datos, Brandon, por favor. Porque Aileen y varias personas, cuando menos los demás no han dicho que no es 5.13. O no están haciendo nada o les coincide el 5.13. Bueno, mientras Brandon checa los datos de Aileen, o los dos checan los datos, vamos a hacer con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa. Que tiene como punto de referencia la media aritmética. El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa. ¿Qué significa relativo? Que es en porcentaje. Cuando una medida es relativa, se da en porcentaje el resultado. Entonces dice que el coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media aritmética. Y es un coeficiente de dispersión relativa, es decir, me va a dar un porcentaje. Si la media aritmética y la desviación estándar están correctos, esto sería igual a 5.13 entre 89.55 multiplicado por 100. ¿Cuánto les da esto? 5.72. 5.72, y como es relativa se da en porcentaje. Quiere decir que el coeficiente de variación es el 5.72%. El coeficiente de dispersión relativa es el 5.72%. Ese se da en porcentaje. No, Sergio, dije que era un coeficiente de dispersión relativa, no de relación. Entonces, el coeficiente de variación es un coeficiente de dispersión relativa. Relativa significa que es en porcentaje, que tiene como punto que relaciona a la media aritmética con la desviación estándar. Coeficiente de variación es un porcentaje de dispersión relativa. Relativa significa que es en porcentaje, que relaciona a la media aritmética con la desviación estándar. Entonces, en este caso, el coeficiente de variación es el 5.72%. ¿Estamos de acuerdo? 5.72%. ¿No hay dudas? No. ¿Qué representa este 5.72%, muchachos? Si yo lo interpreto, ¿qué me está representando el 5.72%? Aquí tiene la fórmula
y aquí tienen el 5.72. ¿Qué me representa el 5.72%? $5.72% lo que significa es que la desviación estándar, en este caso de 5.13, representa apenas el 5.72% de su media aritmética, que es 89.55. Ese 5.72% significa que la desviación estándar nos representa el 5.72% de su media aritmética. Entonces, ese 5.72% significa que la desviación estándar me representa el 5.72% de la media aritmética. Y eso se ve aquí. Si el coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media y este es igual a 5.72%, este está dividiendo, pasa multiplicando. Significa que la desviación estándar es 5.72% de la media aritmética. Entonces significa que si está dividiendo pasa multiplicando y la desviación estándar es el 5.72% de la media aritmética. Por eso es que el coeficiente de variación me dice qué porcentaje de la media aritmética está representando la desviación estándar. Brandon, revísate los datos con Aileen y si son diferentes, si son iguales, me dices si hay diferencia en tus resultados, por favor, para checarlos con resultados. Si con los mismos datos te da el mismo resultado, quiere decir que nada más es un problema de datos. Ok, sí, ya me dio. ¿Ya te da lo mismo, Brandon? Sí. O sea, que Aileen te pase los datos. Haz tu procedimiento con los datos de Aileen y si te da el mismo resultado que Aileen, quiere decir que hay diferencia entre tus datos y los de ella, no en tu procedimiento. Quiere decir que tu procedimiento está bien. Sí, ya lo corregí. Ya lo corregí. Si sale el 5.13. Sí. Repito, el que ustedes me den una calificación, un valor, no quiere decir que el valor esté bien, por eso lo someto a consideración de los 45 alumnos, para que todos lo revisen. Igual, me dice 5.72, se supone que hicieron la operación. Entonces, ahí está el coeficiente de variación y qué representa, no hay dudas. Entonces tenemos un coeficiente de variación como medida de dispersión de 5.72%. ¿Para qué me sirve el coeficiente de variación? Me sirve para dos cosas. Una, para saber qué porcentaje de la media aritmética es la desviación estándar. Ese es un punto que me sirve. Me sirve para comparar qué porcentaje de la media aritmética me está representando la desviación estándar. Esa es una utilidad. La otra utilidad es para comparar variables diferentes.
La otra utilidad es para comparar variables diferentes. Una es para determinar qué porcentaje de la media aritmética es la desviación estándar. Y la otra es para comparar variables diferentes. Para eso va a servir el coeficiente de variación. Por ejemplo, si yo tengo que, con respecto a la estatura, la media aritmética es 163.4 centímetros y la desviación estándar es de 12.4 centímetros, y por otro lado tengo que el promedio del grupo es de 89.55 puntos y la desviación estándar es de 5.13 puntos. ¿Cuál de los dos tiene más dispersión? ¿Cuál de los dos tiene mayor dispersión? En este caso, la dispersión la mide la desviación estándar. Entonces, ¿cuál de los dos tiene mayor dispersión? Yo no puedo decir que el 12.4 es mayor que el 5.13 porque unos son centímetros y los otros son puntos. Entonces, yo no los puedo comparar directamente. O sea, estadísticamente yo no puedo comparar peras con melones. En este caso no puedo comparar puntos con centímetros, porque son dos medidas diferentes con unidades diferentes. Son dos variables distintas que no las puedo comparar. Yo no puedo decir cuál de las dos tiene mayor dispersión. Por esa razón es que saco el coeficiente de variación, y el coeficiente de variación de las estaturas me dice que es 12.4 entre 163.4 por 100, ¿cuánto les da? 7.58. 7.58%. Entonces vean cómo el coeficiente de variación de las estaturas me da 7.58 y el otro me da, el coeficiente de variación de las promedios me da 5.72. Ahora sí, yo puedo decir que las estaturas tienen una mayor dispersión relativa. Porque el coeficiente de variación de las estaturas que es igual a 7.58% es mayor, por el símbolo mayor, al coeficiente de variación de los promedios, que es 5.72%. Ahora sí, yo puedo decir que las estaturas tienen una mayor dispersión relativa. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación de 7.58 de las estaturas es mayor al coeficiente de variación de los promedios, que es 5.72. Ahora sí estoy comparando porcentaje con porcentaje y no comparo centímetros con puntos. Yo puedo comparar centímetros con centímetros, puntos con puntos, pesos con pesos, pero no puedo comparar pesos con centímetros o pesos con puntos o pesos con kilogramos. Lo que sí puedo comparar es porcentaje con porcentaje, y el coeficiente de variación de las estaturas me da 7.58% y el coeficiente de variación de los promedios me da 5.72%. Ahí sí puedo decir que las estaturas tienen una mayor dispersión relativa.
no absoluta, relativa, porque estoy comparando porcentajes. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Bueno, ¿por qué dejan solita a Rebeca con la cámara? Pongan cámara a los demás, órale. La que estoy conociendo, hasta ahorita la única que estoy viendo trabajar es a Rebeca. A nadie, los demás no sé si están ni siquiera conectados. Y tú, Gonzalo, te conectas y te conectas, quédate conectado. Bueno, los demás después no vengan a decirme, maestro, yo sí trabajo. Maestro, ayúdeme porque yo sí trabajo. Porque ni la cara les conozco a los demás. Bueno, entonces el coeficiente de variación sirve para sacar la dispersión relativa y comparar la dispersión de diferentes variables. Punto y aparte. En la estadística hay un teorema que se conoce como teorema de Chebyshev. Hay un teorema que se conoce como teorema de Chebyshev. Ahorita que estamos manejando desviación estándar. Chebyshev dice, el teorema de Chebyshev dice, si tu variable está normalmente distribuida, o si tu variable está distribuida de manera normal, pongámosle mejor. Si tu variable está distribuida de manera normal, coma, entonces se cumple que entonces se cumplen los siguientes intervalos. Entonces se cumple lo siguiente. Chebyshev dice, si tu variable está distribuida de manera normal, entonces se cumple lo siguiente. Se cumple lo siguiente. Primero, en un intervalo de más o menos una desviación estándar, tenemos el 68% de los datos. Chebyshev dice, primero, en un intervalo de más o menos una desviación estándar, coma, tenemos 68% de datos. Tenemos el 68% de los datos. Segundo, en un intervalo de más o menos dos desviaciones estándar, tenemos el
Pero digo, ¿cuánto tenemos exactamente? De una desviación estándar tenemos Mande. Dice, en un intervalo de más o menos una desviación estándar, tenemos el 68% de los datos. En un intervalo de más o menos dos desviaciones estándar, tenemos 95% de los datos. Y en un intervalo de más o menos tres desviaciones estándar, tenemos 99% de los datos. Eso dice Chebyshev. Chebyshev dice, si tu variable está distribuida de manera normal, significa que en un intervalo de más o menos una desviación estándar de la media, tenemos 68% de los datos. Aquí agréguenle de la media. Más o menos una desviación estándar de la media, coma, tenemos aproximadamente 68% de los datos. Dos desviaciones estándar de la media, coma, tenemos aproximadamente 95% de los datos. Y a tres desviaciones estándar tenemos de la media tenemos aproximadamente el 99% de los datos. Eso es Chebyshev. ¿Por qué es importante la media y la desviación estándar? Porque dice, si tu información está distribuida de manera normal, quiere decir que en un intervalo de una desviación estándar más o menos una desviación estándar de la media, tenemos aproximadamente el 68% de los datos. Aún en un intervalo de más o menos dos desviaciones estándar de la media, tenemos aproximadamente el 95% de los datos. Y en un intervalo de tres desviaciones estándar más o menos de la media, tenemos aproximadamente el 99% de los datos. Eso dice Chebyshev. Por eso la importancia de la media y la desviación estándar y que esté distribuida de manera normal la información. Entonces, eso dice Chebyshev. ¿Alguna duda con eso? No, bro. Ninguna duda. Bueno. ¿Los demás ninguna duda?
Ni están los demás, ¿no? No. Ah, mira, ya contestó. No. Bueno, entonces, si no tienen dudas, en este caso, Chebyshev dice lo siguiente. Si tú tienes una media de 89.55 puntos y una desviación estándar de 5.13 puntos, entonces, primero, 68% de los promedios el 68% de los promedios del grupo. ¿Cuánto es el 68% de 45? N es igual a 45 promedios. Entonces, el 68% de 45, ¿cuánto es? 30.6. Del grupo, aproximadamente 31 alumnos tienen un promedio entre  la media, que es 89.55 menos 5.13 menor o igual al promedio, menor o igual a la media 89.55 más 5.13. ¿Sí dice Chebyshev? 89.55 menos 5.13, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 89.55 menos 5.13. 84.42. 84.42. Menor o igual que el promedio. Y 89.55 más 5.13, ¿cuánto es? 94.68. 68 puntos. Quiere decir que aproximadamente 31 alumnos tienen un promedio entre 84.42 y 94.68. ¿Eso dice Chebyshev? Dice, si tus promedios están distribuidos de manera normal, el 68% del grupo, en este caso 31 alumnos, tienen un promedio que va entre 84.42 y 94.68. Eso dice Chebyshev. Profe, Mande. le puede tomar foto a eso con apuntó, no alcanzó a leer. O sea, pones zoom al celular, pues. Sí, pero ya es un tema. Por otro lado, dice
95% de los promedios. ¿95% de los promedios del grupo? ¿Cuánto es el 95% de 68, de 45? $42.75. Sí. Aproximadamente 43 alumnos tienen un promedio entre 89.55 menos 2 por 5.13 menor o igual al promedio menor o igual a 89.55 más 2 por 5.13. 2 por 5.13 es 10.26. 89 menos 10.26, ¿cuánto es? 78.74. Menor o igual a los promedios. Y 89.55 más 10.26. ¿Cuánto? 89.55 más 10.26. 99.81. Michel dice, si tus promedios están distribuidos de manera normal, entonces el 95% del grupo está a 2 desviaciones estándar, por eso multiplicamos 2 por 5.13. Sería 89.55 menos 2 por 5.13, están entre 78.74 y 99.81, el 95% del grupo, que son 42 de los 45 alumnos aproximadamente. Profe, me perdí. La primera parte que hace es 89.55 menos 5.13. Después, ¿qué dice? No entiendo. Ahí les va la foto. Ahí se lo mandé ya. Ahí les mandé la foto, muchachos. Ahora sí que no entienden ahí. Profe, da 99. ¿Da 99 qué? Pero, o sea, da 99 y se supone que A ver, ¿tienes ahí algo prendido que está metiendo interferencia? Apágalo, por favor. Ahora sí, dime. que aparece 99 y según yo la mayor calificación era 97. No entendí, ¿a qué te refieres? O sea, en la segunda dice
78.74 al 99.81 y se supone la mayor calificación era 97, es de 97. Dice 97. Aquí dice 78.74 puntos, menor o igual que el promedio. Menor o igual que el promedio. Menor o igual a 99.81. ¿Cuál es la diferencia? No entiendo. O sea, ¿Cuál es tu duda? dice que el promedio del grupo y la mayor calificación es 90. Ya te entendí. Acuérdate lo que dice Chebyshev. Si tu población está normalmente distribuida, esto se va a cumplir. Tienes razón. Esto dice la teoría. ¿Estamos de acuerdo? La teoría dice que el 95% está entre 78 y 99. Eso dice la teoría. Dices tú, en la práctica, maestro, la calificación máxima que tenemos es 97. ¿Qué significa eso? Que tu población no está normalmente distribuida. O sea, si estuviera normalmente distribuida, más o menos estaría cumpliendo lo que dice Chebyshev. Pero tu población, lo que significa es que si tu calificación máxima es 97 y aquí el intervalo se va a 99.81, quiere decir que tu población de calificaciones no tiene una distribución normal. Por favor. Sofía, tu micrófono. ¿Qué pasó? O sea, es cierto lo que tú me dices. Tu calificación máxima es 97 y aquí dice que se va hasta 99. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tu población no tiene una distribución normal. Sí, porque si sacas el punto 3 del 99%, se va a ir a 105, 107 y no puede haber 107 de calificación. Entonces, ahí lo que te señala es que tu población no tiene una distribución normal. Ah, ok. Gracias. Si no se cumple el teorema de Chebyshev, como dice, es porque tu población no tiene las condiciones que Chebyshev establece. Bien, ¿qué otra duda? Acuérdense que estamos viendo teoría con ejemplos prácticos. El ejemplo práctico, lo de menos sería que yo les invente un problema donde toda la teoría da. Pero aquí de lo que se trata es que ya cotejen su teoría con su realidad. Y como tenemos un ejemplo práctico que son las calificaciones, entonces si no se cumple el Chebyshev, quiere decir que tu población no tiene una distribución normal. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta a la hora de analizar los promedios, que no hay una distribución normal de promedios. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Ahora, ¿qué es una distribución normal, muchachos? Una distribución normal es una distribución ideal. Una distribución normal es una distribución ideal. Lo que maneja Chebyshev es toda la teoría sobre una distribución de corte ideal. ¿Qué significa ideal? Que si tú pones una escala y aquí pones los promedios, y aquí tienes la media aritmética, lo ideal es que si aquí tienes la media aritmética y del lado derecho tienes 20 alumnos, del lado izquierdo de la media aritmética también tengas 20 alumnos. Que si en el siguiente valor tú tienes 15 alumnos, del lado izquierdo también tengas 15 alumnos. Que si aquí tienes 10 alumnos, del lado izquierdo también tengas 10 alumnos. Que si aquí tienes 5 alumnos, del lado izquierdo también tengas 5 alumnos. Y que si aquí tienes 2 alumnos, del lado izquierdo tengas 2 alumnos. Ese es el ideal que maneja Chebyshev. Es decir, que con respecto a la media existe un equilibrio entre los promedios arriba de la media y los promedios abajo de la media. Pero en la práctica es, valga la redundancia, prácticamente imposible que eso suceda. Pues aquí tenemos alumnos y aquí tenemos promedios. Y aquí tenemos la media aritmética. Entonces, si tú manejas la media aritmética y te mueves esta distancia y tienes 20 alumnos, si te mueves a la izquierda a la misma distancia, debes de tener 20. Si te mueves desde aquí hasta acá y tienes 15 alumnos, y te tienen que mover de aquí hasta acá, aquí también tienen que tener 15 alumnos. 20 de aquí y 15 de acá. 20 de acá y 15 de acá. Eso que dice la distribución normal. Eso es una distribución normal. Es una distribución ideal. Generalmente los teóricos estudian las distribuciones ideales y de ahí empiezan a hacer ajustes para las distribuciones que no son ideales. En la práctica es imposible prácticamente encontrar ese tipo de distribución. A veces tienes, en lugar de tener aquí 20 y 20, aquí tienes 20, aquí tienes 10 y está distribuida de manera diferente. ¿Por qué? Porque acuérdense que la media se jala hacia los valores extremos. Y ahí estás hablando de una media ideal con valores ideales de cada lado. Esa es una distribución normal. Una distribución normal es una distribución idealizada, en donde tienes una simetría entre el lado derecho de la media y el lado izquierdo de la media. Acuérdense que la media es el valor central de la distribución, es una media de tendencia central que tiene calificaciones por arriba de la media y por abajo de la media. Si haces tu gráfica de distribución, lo ideal es que tenga esa distribución, eso es lo ideal, pero no sucede así. Entonces, esta es la famosa grafiquita que han visto o que vieron en la prepa. ¿Se acuerdan que vieron una grafiquita en la prepa para distribución normal que era más o menos así? ¿Se acuerdan? Y que a esto le llamaban campana de Gauss. Y más o menos en los libros ven esa grafiqueta muy común. Esa es una distribución normal. La campana de Gauss es una distribución ideal normal, con plena simetría del lado derecho y del lado izquierdo. Por eso dice Chebyshev, si tu población se ajusta a una distribución normal, entonces se cumple que a una desviación estándar tienes aproximadamente el 68%, a 2 el 95% y a 3 el 99%. Si no tienes una distribución normal,
como dice la compañera, si mi calificación máxima es 97 y Chebyshev ya va en 99, quiere decir que tu distribución no es normal. ¿No hay dudas? Bueno, entonces los veo el miércoles, muchachos. Gracias. Sale, profe, cuídese. Sale, muchachos, cuídense. Hola, profesor, miércoles. Lee, Miguel. Nos vemos, profe, gracias. Sale, Jorge. Gracias, profe. Hasta luego. Se le da Sofía.